A esta hora de la mañana voy a saludar ya con el primer invitado, el ingeniero Roberto Cuero, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Con él vamos a hablar de varios temas de la coyuntura legislativa y política. ¿Cómo está, ingeniero Cuero? Buenos días, bienvenido a Estudios de Ecuador en Directo. ¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto. Un saludo cordial a ti y a todas las personas que nos ven, nos escuchan, ver tu estudio, en realidad llena de mucha satisfacción, ¿no? Y también una reflexión, Jaime, yo no soy experto en el tema, pero es importante que hayan medios alternativos que la verdad no solamente se concentren en los medios corporativos, que haya esta capacidad de poder conversar y hablar con periodistas como tu persona y otros que están creciendo, digamos, ágilmente, y ahora con las tecnologías que permiten ya tener prácticamente un estudio de televisión en una radio. Entonces, primera vez que vine acá, ¿no? Aquí primera vez, antes había estado en el otro estudio, pero déjame felicitarte. Qué bonitas instalaciones, te felicito y bueno, aquí estamos. Gracias por la invitación. Gracias, ingeniero. A ver, me gustaría su criterio de lo que acabamos de ver del caso de Julian Assange, que a Lenin, en agradecimiento, el ministro de Relaciones Exteriores británico le entregó un plato de cerámica. Mira, Jaime, la vida está llena de este tipo de acontecimientos, mucho más la vida política, ¿no? La política termina siendo a veces un poco desagradecida o malagradecida, o no muy confortante. Esos espacios, ¿no? Hay otras acciones y líneas en la política que te llenan completamente el alma. El caso del señor Moreno queda graficado en los anales de la historia del país y del mundo como una persona que, primero, traicionó la confianza que le otorgaron, segundo, desdibujó todo el concepto que se podría haber tenido de una persona que inicialmente se creía que con este impulso que le dio efectivamente el presidente Rafael Correa para que él pueda impulsar o sacar adelante el proyecto Manuel Espejo, luego aparezca con situaciones que rayan en la deslealtad total, absoluta, casi un asunto patológico, ¿no? En contra de las acciones que se hizo en un gobierno que él mismo graficaba como el mejor gobierno del mundo, que él mismo graficaba como el mejor presidente del mundo, el mejor presidente que ya tenía el Ecuador, y luego tomar una actitud en ese tipo. Yo creo que las cosas están dadas, inclusive tiene algunos causas judiciales. El tiempo y la historia juzgará, la justicia tendrá que juzgar también. Sí, es lamentable lo que pasa, doloroso inclusive, ¿no? Para los jóvenes que vienen detrás de nosotros, ver estos comportamientos totalmente fuera de foco, ¿no? Y totalmente malagradecidos. Un plato vacío del Palacio de Buckingham, ni siquiera con lentejas, como tú bien graficas, es más doloroso todavía. Entonces, es impresentable eso. Bueno, este señor, la verdad que le hizo mucho daño al país y que sí llama la atención que la justicia casi que no toma en cuenta los casos pendientes de él. Sí nos están haciendo un show mediático con este tema del caso Metástasis y Purga, pero hay otros montones de casos de corrupción que ha habido aquí en este gobierno. En este gobierno no puedo hablar, el anterior gobierno, el de Guillermo Lasso, y el gobierno de Moreno. Pero sin embargo, yo digo, a veces esos casos duermen en el sueño de los justos o de los injustos. Mira, Jaime, es más que evidente que estamos en un escenario, digamos, novelístico, ¿no? Un escenario de flashes, cámaras y acción, donde lamentablemente, y esto debo decirlo, te lo digo con total frontalidad, es doloroso ver eventualmente a algunos conocidos, compañeros, excompañeros, exasambleístas involucrados en casos como los que estás manifestando. Es doloroso ver que hayan, digamos, irrupciones en la madrugada al domicilio de personas que tú eventualmente compartiste, ¿no? Y que tomen detenidos a sus esposas, a sus parientes. La verdad que eso es doloroso. Yo no le deseo eso ni a mi peor enemigo. De ahí a que avancen investigaciones y se pueda esclarecer cuáles han sido los niveles de participación de cada una de estas personas en cada uno de los delitos que eventualmente les están endilgando, pues eso implica un proceso que más allá de que ya está en marcha, debe esclarecerse la participación de cada quien.
Pero sí también, Jaime, con tu reflexión, es casi incomprensible la selectividad con la que se actúa, la agilidad con la que se actúa en unos casos, ¿no? Y la demora, la tardanza con la que se actúa en otros casos. Tú bien pones como ejemplo el señor expresidente Moreno. O sea, hay temas de INA Paper que están ahí durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Y todavía no vemos, digamos, esa contundencia, ¿no? Con la cual se han, de una u otra manera, tratado de evacuar otros casos. Eso sí deja una línea gráfica, insisto, del comportamiento selectivo de la justicia. Y eso también hay que decirlo. Entonces, aquí, sin ánimo de ponerse en ninguno de los dos lados, tratando de ser lo más justo posibles, ¿sí? A este tipo de acciones, de comportamientos y de investigaciones, hay que darles pues, la misma celeridad que se le da a otra. Claro. Eso debería ser. Pues. Correcto. Bien, vamos al tema legislativo. Más adelante igual vamos a tocar otros temas más. ¿Cómo autoevaluar el trabajo de la Asamblea en estos primeros casi 4 meses? Mira, Jaime, primero... Yo digo autoevaluar porque usted es parte de la Asamblea. Sí, Jaime. La pregunta es importante, ¿no? Ahí esa pregunta, si uno la disgrega, tiene varios componentes, ¿no? Una cosa es la parte administrativa, por ejemplo. Una cosa es la parte de, digamos, activación, de gestión legislativa. La otra parte es la parte política como tal, y dentro de la parte política, pues, decanta, como no podría ser de otra manera, este acuerdo, digamos, legislativo que tenemos entre las bancadas de ADN, Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano, que es un acuerdo básicamente que permite o... Ese acuerdo sigue. Intenta, sí, generar un espacio de gobernabilidad del presidente Daniel Noboa, ¿no? Esto se dio en el contexto, vale recalcar esto, porque es muy importante, ¿no? Vale recalcar esto. Se dio en el contexto de que el país está todavía, ¿no? Atravesando un problema gravísimo de inseguridad. Si me permites un acápite en esta parte, Jaime, yo creo que en este momento, en este rato, hay una falsa sensación de seguridad. Yo creo que los problemas de inseguridad todavía están intactos, que hubo eventualmente alguna puesta en escena, principalmente de uniformados, y que de una u otra manera eso generó cierta percepción de seguridad, pero en el fondo, y ya inclusive medios corporativos y no ya comienzan a poner en la mesa de discusión estos temas, para mí particularmente, ¿no? Hay una falsa sensación de seguridad. Ese problema que teníamos y que tenemos todavía, Jaime, hizo que, bueno, las bancadas, los líderes de este país, tomaran en consideración que había que hacer una especie como de tregua para que el presidente Noboa se dedique a resolver el principal problema que tenía con mayor, digamos, fortaleza anteriormente y ahora relativamente igual, el país, que es el tema de la inseguridad. Por eso hubo ese acuerdo, un acuerdo que todo el mundo aplaudió, y eso generó un ambiente, digamos, de pausa, de tranquilidad dentro de la Asamblea, que lo hemos visto todos. Se han aprobado varias leyes, ¿no? El mismo presidente Noboa, ya su 5º proyecto económico urgente, me refiero a la ley de turismo, pero ya se han aprobado, me parece, 4 más, si la memoria no me es infiel. ¿Sí? Y eso ha generado, insisto, esta relativa calma al interior de la Asamblea. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista administrativo, bueno, hay relativa tranquilidad, eventualmente unos retrasos en los pagos al personal y a nosotros mismos, pero bueno, el asunto se está avanzando. Y por supuesto, digamos, esta aparente calma de las bancadas, que eventualmente sí hay tires y jalas, pero digamos el país está avanzando, que es lo que queremos desde el punto de vista legislativo, ¿no? Ahí podría entenderse, estimado Jaime, cuál ha sido nuestra posición. De hecho, permanentemente estamos saliendo a medios explicando cuál es nuestra posición, pero, y aquí esto es lo importante, esto es un año electoral. Y como año electoral, cada bancada, cada organización política, obviamente va a comenzar a hacer mediciones de sus comportamientos políticos al interno y al externo. Yo sí creo, Jaime, que hay que tener mucho tino en esto, y esto es una reflexión particular. No estoy hablando en este momento como miembro de una bancada, estoy hablando como Roberto Cuero, asambleísta.
cada partido tiene sus objetivos políticos, tiene sus aspiraciones políticas. Y en este año electoral habrá que ir viendo hasta cuándo, ¿no? Y en qué condiciones podremos ir soltando, digamos, esta actitud, vamos a llamarlo de otra manera, esta actitud, para ir enfocándonos en nuestras aspiraciones como movimiento político. Entonces, habría que ir viendo los tiempos, lo mismo supongo le pasa al Partido Social Cristiano, lo mismo le pasa a ADN, tienen presidente de la República, ya se ha esbozado. Pero no tienen partido todavía, ¿no? Sí, no tienen partido, digamos, como otros grupos, pero tienen presidente de la República y ese presidente de la República ya es candidato. Implícitamente ya es candidato. Entonces, eso va a decantar en una acción concreta desde el punto de vista político y electoral que se verá, supongo, en los próximos días. ¿Cómo ve usted que el presidente de la República está haciendo campaña por el sí, pero al alcalde de Quito lo querían destituir por haber participado en un video con la candidata Luisa González? Mira, ese es el doble rasero a veces, Jaime, que se tiene cuando se hace análisis políticos o se pretende, insisto, juzgar relativamente los mismos casos con varas distintas, ¿no? Incómodo, por un lado, sí, digamos, ver cómo se pretende tratar de endilgarle una actividad casi natural, déjeme decirle, Jaime, un político hace política y una actividad relativamente natural que podría tener un alcalde o, lo digo sinceramente, un presidente, obviamente con ciertos marcos, con ciertas adecuaciones, se pretende a veces juzgar de manera drástica, ¿no? Y con balanza inclinada también, ¿no? O con cancha inclinada, o no con el mismo rasero. Yo creo que son cosas que hay que asentarlas, tal vez ajustarlas en el código de la democracia, ¿no? Claro. Afinarlas, porque posiblemente hay ahí algunos espacios vacíos que les podrían permitir a gente malintencionada, envidiosa, gente mala fe, que busca hacer daño, digamos, a un alcalde, en este caso Pavel Muñoz, que está demostrando pues firmeza, actitud, trabajo, compromiso con el favor que le dio el pueblo quiteño. Esa persona debería hacer lo mismo, ¿no? Quien denuncia al alcalde Pavel Muñoz con el presidente de la República. Obvio, es lo que le estoy diciendo. Palabras más, palabras menos, es exactamente lo que le estoy diciendo. Si hicieron eso con Pavel Muñoz, deberían hacerlo con los otros que ellos consideran que están haciendo lo mismo. ¿Por qué con el uno se mide de una manera y por qué con el otro se mide de otra manera? En materia de fiscalización, hasta el momento, ¿cómo ve ese trabajo? Mire, yo pasé por esa comisión, una comisión compleja, una comisión dura. Muchos líos, ¿no? Sí, es una comisión dura. En mi caso teníamos, otros actores. Actualmente está presidida por una compañera que ha demostrado firmeza, trabajo, compromiso. Es una comisión que demanda mucho trabajo, mucha lectura, ¿sí? Y obviamente hay momentos y momentos, ¿no? Yo viví 2 años prácticamente con un actor bastante, digamos, intenso, muy intenso, con una animadversión a nuestro proyecto y había que permanentemente estar, digamos, en constante conflicto político. Y había que responder, pues también, ¿no? Obviamente había que responder. Yo traté en lo posible de sostener el nivel de la discusión, de elevar el nivel del debate. ¿Sí? Mi discusión eran netamente políticas. Lo que he dicho en varios medios, como usted también, al señor Vicencio, al menos de mi parte, nunca se lo vio como un enemigo político, se lo vio como un adversario, más allá de su intensidad en contra de nosotros, y nosotros tratamos de mantener un nivel de respuesta adecuada, ¿no? Lo que la gente espera, porque esa es otra cosa también, Jaime, que a manera de reflexión se lo digo, la gente está cansada, Jaime, de la bronca, de la pelea, a veces en el espacio público, en el espacio político. A veces es necesaria esta confrontación, pero esta confrontación debe tener algunos niveles de mi perspectiva, una visión personal. Debe tener algunos niveles de mesura también, ¿no? Niveles de altura en el debate. Yo creo que cuando el debate desciende mucho, la ciudadanía cae en esa desesperanza porque quiere ver a los políticos
construyendo, no quiere ver a los políticos destruyendo. Usted leyó el comunicado de Construye ayer creo que es. Sí, bueno, yo lo tengo aquí y le voy a leer el párrafo 3, cuando justamente ellos hablan de Eduardo Franco Lor, que es el consejero de Participación Ciudadana suplente o alterno que tenía que ir a posesionarse a la Asamblea. Ellos en el párrafo 3 dice: fue candidato al Consejo de Participación Ciudadana, se vinculó con la autodenominada Liga de los Siete, auspiciada por Rafael Correa y el grupo criminal de la RC. Eso es lo que le digo, Jaime, y lo voy a decir categóricamente, de lado y lado. O sea, a todos los están acusando como criminales. Mire, la ciudadanía está harta y está cansada de ese tipo de lenguaje. Si usted sale a la calle, la gente lo que quiere es ver a los políticos trabajando por el bien del país. Y comunicados de ese tipo, ¿sí?, que enlodan, ensucian la reputación, el honor, la honra, la familia inclusive de las personas que hacemos política, porque nos endilgan, por ser una bancada nos ponen calificativos. La gente está cansada de eso, Jaime, se lo digo sinceramente. A mí me gusta ir a los mercados, hablar con la gente, y la gente está cansada de eso. Estos políticos que creen que ese nivel de confrontación, que ese nivel de adjetivación, ese nivel de etiquetar a todos en el mismo saco por cualquier situación exógena, le va a dar algún rédito político, por eso lo hacen, por eso nombran, por eso dicen, están completamente equivocados. La gente está cansada de eso, está cansada. La gente quiere paz, quiere tranquilidad. La RC no se ha pronunciado respecto a esto. No, entiendo, se están analizando. Yo soy una voz conciliadora, yo siempre busco que este tipo de cosas a veces tampoco no se le dé el espacio, digamos, estelar, porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, hay que escoger inclusive con quién se pelea. O sea, a veces cuando no se escoge con quién se pelea, termina siendo favorecido el que prácticamente no es nadie en el espacio ¿Y qué puede público. buscar Construye con esto? ¿Qué? Buscar que respondamos, buscar que se incidente la asamblea, provocarnos. Entonces, mire, hay eventualmente algunos comportamientos de personas que tienen nivel político altísimo, que se ponen a discutir con gente que busca confrontarlos, se cae en el error y después esa gente se las convierte en candidatos hasta presidenciales. Entonces, yo creo que ahí también hay que tener un poco de mesura, ¿no? En cuanto a... Sí hay que responder categóricamente con altura, con firmeza, pero tampoco darle mucha importancia a algunas cosas, porque lo único que hacen es, o se hace, es hacer crecer políticamente a esa gente. En ese sentido, y buscando, como siempre ha sido mi posición, la justa medida de las cosas, hay que responder, sí, con altura, pero tampoco darle mucha importancia a comentarios que no tienen el más mínimo fundamento, Jaime, el más mínimo fundamento, ¿sí? Aquí hemos visto cómo a lo largo y ancho de estos últimos dos gobiernos, ¿no?, la real narcopolítica se ha paseado, ¿sí?, se ha paseado por Carondelet en los últimos dos gobiernos y no se ha dicho absolutamente nada. ¿Sí? Los famosos narcogenerales que en algún momento la embajada norteamericana hablaba, resulta que han sido narcogenerales que han estado en los gobiernos últimos. Los que denunciaban. Los que denunciaban. Porque entonces, ahí sale la comandante Varela. Obvio, a eso me refiero. Entonces, cuando ocurren estas cosas, cuando se decantan estas cosas, bueno, ahí hacen mutis por el foro y no dicen nada. Sin embargo, pretenden endilgarnos a nosotros lo que ellos justamente han sido. Y esto es parte de estas máximas de perogrullo, ¿no? Que eventualmente la ciudadanía conoce, ¿sí? Lamentablemente, Jaime, esto viene pasando, ¿no? Tantas acusaciones que hacen contra la Revolución Ciudadana. El día lunes lo entrevistaba yo al doctor Omar Maluk, y él me decía que la aceptación de Rafael Correa del 30 ha subido al 40. Yo le digo, pero ¿cómo puede subir tanto si todos los días la prensa está descalificando a Correa y a la Revolución Ciudadana? Es que me dice, el pueblo no es tonto, me dice. La gente sabe que todo lo que le están diciendo, la mayor parte son mentiras.
De acuerdo, Jaime. Para completar la reflexión anterior, me refería a dime de qué presumes y te diré de qué careces cuando la gente que nos ha endilgado de narcoterroristas, ¿sí?, son los que apuntan y dicen ladrón, ladrón, para que la gente mire a otro lado. Pero la gente se da cuenta, el pueblo no come cuentos. Y sí, lo que usted grafica es correcto, ¿no? Rafael Correa, estando fuera del país, es uno de los políticos con mayor nivel de aceptación. Solo con el X, ¿no? Mayor nivel de, esto hay que decirlo, Rafael Correa es un fenómeno político. Sin embargo, Jaime, y esto es una reflexión personal. Agustín Burbano de Lara lo calificó como un animal político. Sí. Sin embargo, Jaime, y esto es una reflexión personal, ya en la lid política, ¿sí?, más allá de que en el periodo pasado, si no hubiese sido por la muerte del señor Villavicencio, hubiéramos ganado posiblemente en primera vuelta, ¿sí? Hubiéramos ganado en primera vuelta. Es una reflexión que hacen los entendidos, los politólogos, los que hacen análisis estadísticos, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que independiente de ese altísima aceptación que tiene Rafael Correa y la Revolución Ciudadana como tal, digamos, para no exagerar, promedio 32-34% a nivel nacional, dependiendo de las zonas, a veces un poquito más alto, más bajo. Ya en una lid electoral, tiene que hacernos reflexionar en función de que tenemos que buscar acuerdos, ojalá sea con la izquierda progresista, para poder enfrentar las elecciones. Resulta que en estos últimos 2 periodos lo que ha pasado es que sí, tenemos esa aceptación, llegamos a la segunda vuelta y en la segunda vuelta se unen todos en contra de nosotros y lamentablemente no logramos consolidar, digamos, la victoria electoral. Y no solo los políticos, se unen todos los grupos económicos y los medios corporativos. Entonces, en conclusión... Déjeme completar lo que dije de Agustín Burbano de Lara. Lo calificó al expresidente Rafael Correa hace varios meses como el animal político más descollante del país. Bueno, yo creo que políticos como Rafael Correa nacen cada 100, 150 años en este país. O sea, si alguien quiere desconocer el potencial político que tiene Rafael Correa, está totalmente loco. Está totalmente equivocado, no tiene el más mínimo análisis político, no tiene la más mínima conciencia de lo que es un político de esa talla. Lo vimos en otras ocasiones, en otros momentos en el país, con León Febres Cordero. Lo vimos con el mismo Abdalá Bucaram, hay que decirlo. Abdalá Bucaram desde afuera pateaba el tablero político. Muchos políticos tenían que ir a conversar con Abdalá Bucaram. Pero el nivel es distinto, obviamente. Es otra cosa. O sea, solamente quise, no es que lo estoy comparando, quise un poco hacer la comparación desde el punto de vista de eventualmente influencia política, ¿no? Entonces, pero Rafael Correa es otra cosa, ¿no? Esto hay que decirlo. Sin embargo, Jaime, y esto es una reflexión personal, ¿sí? No estoy hablando en este ratito como miembro de la bancada, solos no nos alcanza. Necesitamos construir la posibilidad de... ¿Con un frente progresista? Un frente progresista que pueda enfrentar en primera y en segunda vuelta las elecciones, porque, Jaime, aquí también hay que ser muy categórico y muy objetivo y muy franco, ¿sí? De nada sirve, en el largo plazo, digámoslo así, ser una fuerza política si no podemos obtener el poder para hacer los cambios que requiere este país, por lo menos para enrumbarlo como se lo había dejado en la época del mismo. Claro, yo creo que también comparto con usted ese criterio y con muchos analistas, que ellos ven que la Revolución Ciudadana sola no puede llegar tal vez. Es que se juntan todos, ¿no? Ya le dije, tenemos 2 ejemplos concretos en las últimas elecciones presidenciales. Es decir, pasamos a segunda vuelta y en segunda vuelta se unen todos en contra de nosotros, ¿sí? Generan esa efervescencia de ese sentimiento anticorreísta que también existe, producto de cómo han posicionado los medios corporativos, ¿no? Nuestro movimiento, nuestra posición, a veces inclusive hasta el estilo del expresidente Rafael Correa, cómo lo sobredimensionan y lo hacen ver como que si fuera un tipo que solamente vive odiando. Eso es producto de un framing, eso es producto de, digamos, el espacio corporativo que está copado en el país. El país, vivimos en un estado de opinión. Los medios de comunicación tienen un peso específico político, ¿no? En los países latinoamericanos y en el mundo, en realidad, mucho más en países latinoamericanos. Entonces eso es real. ¿Y por qué los medios le dan contra el progresismo? Bueno, porque una de las cosas que ha tenido el progresismo liderado por el expresidente Correa es poner, digamos, el cascabel al gato. Y se han logrado definir varias cosas, como por ejemplo, una de las razones por las cuales este señor Sebastián Corral va a ser enjuiciado políticamente por una de nuestras compañeras. Es decir, los medios
deben dedicarse a eso, a hacer medios, pero no puede ser que un medio de comunicación o un dueño de medio de comunicación que tenga acciones en un medio de comunicación se convierta, en el caso del señor Sebastián Corral, en secretario de la Administración Pública o secretario de Comunicación. No sé qué exactamente fue, no recuerdo, me parece que fue secretario de la Administración Pública del expresidente Lazo. ¿Y qué tiene firmado él con el medio? ¿Tiene algún contrato firmado con el Estado? El detalle no lo sé, pero ya se está, digamos, investigando eso, ya hay un juicio político en marcha y le aseguro que van a salir varias cosas, porque ese tipo de cosas siempre le reclamaron a Rafael Correa. Lo otro, que la gente comenzó a rasgarse las vestiduras, ¿no? Un político que quiera ser político, que ya es político, no puede tener pues, dinero en paraísos fiscales. Ese tipo de cosas al statu quo no le gusta. Ese tipo de cosas al statu quo le da urticaria. Por eso le tienen tanto bronca y tanto odio a Rafael Correa. Han sido propuestas de él, que se insertaron inclusive en el Código de la Democracia. Entonces, cuando el statu quo siente esa arremetida del progresismo, ¿no? El statu quo reacciona y reacciona con una de sus herramientas que siempre ha tenido a la mano, aunque son los medios de comunicación. Estos minutos que nos quedan, hablemos del caso Purga, ¿le parece? Podemos hablar del tema de lo que está pasando en Guayas. Dicen solo en Guayas, pero ayer o antes de ayer hablaba con un invitado y me decía que en Quito pasa casi que lo mismo que en Guayaquil, pero solamente la Fiscalía en este momento está purgando lo que está ocurriendo acá en la provincia del Guayas. ¿Qué criterio merece? Lo dije hace un rato, Jaime, de manera, digamos, superficial. Si usted quiere que profundice, puedo profundizar. Esto solamente grafica la descomposición en la cual ha caído lamentablemente el sistema de justicia. Venía leyendo algunas reflexiones de un ex compañero y coincido plenamente con él. O sea, en nuestro gobierno no fuimos perfectos. Y las áreas que fueron manejadas por gente que sí era afín a nuestro gobierno, pero que estaba en otras áreas, me refiero al Consejo de la Judicatura. Se hicieron varios avances, Jaime, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista de servicios, desde el punto de vista de logística en el área judicial. Se hicieron muchísimos avances. Se hicieron concursos también de jueces y fiscales, ¿sí? Ahora bien, siempre han existido jueces que eventualmente están al margen del comportamiento ético. Puede que tengan conocimiento en la parte jurídica, pero éticamente no estén, digamos, muy acorde con una línea de comportamiento, insisto, en ese ámbito. Pero esto último de esta chica Salazar, me parece que es el nombre. Mayra. Ajá. De que inclusive era gestora de damas de compañías o de damas de compañías con algunos actores políticos, según los mismos chats que se están publicando. Vale recalcar también que hay mucha espectacularidad en esos chats. Habría que ver qué es verdad, qué no es verdad, qué eran conversaciones, qué eran de pronto, no sé, hasta situaciones coloquiales. Habría que ver. Yo no soy ni fiscal ni juez, eso tendrá que investigarse. Pero solamente por analizar lo que está, digamos, en el contexto ya de la ciudadanía, lo que es público, lo que es coloquial inclusive en algunos casos, ya son situaciones que rayan en cosas casi impensables, casi impensables. Conversaciones de ese tipo, de alguien que está al lado de una persona que está al frente, digamos, de la Corte Nacional, la Corte Provincial de Justicia, sí son lamentables y dejan mucho que desear, mucho que decir también sobre los temas de fondo, estructurales, que deberíamos tratar como sociedad, como políticos, en el tema de administración de justicia. ¿Y qué le parece lo que dijo la directora provincial del Consejo de la Judicatura, la doctora María Josefa Coronel, que Jaime Nebot sabía y que ella se lo había dicho, se lo había comentado, pero que él sabía, siendo ella la directora del Consejo de la Judicatura y quien tenía que corregir lo que estaba mal? Pues. La pregunta ahí es sencilla, ¿por qué si sabía no puso la denuncia a ella? No, es que tenía que actuar ella. Claro, yo no sé si el señor Nebot sabía o no sabía, eso no es de mi interés, ¿sí? Eso más bien, quien tiene que investigar son los fiscales. A mí lo que sí me preocupa es que alguien con total desparpajo diga, yo sí sabía, también le dije a tal persona, pero nunca puso una sola denuncia. Cuando ella, en su calidad de directora de la Judicatura del Guayas, debió haber abanderado ese tipo de problemas. Entonces, ¿con qué calidad viene entonces ahora a salir moral? Viene a salir ahora a decir que todo el mundo sabía que le dijo a X, a Y, Z persona, y ella no hizo absolutamente nada. Finalmente, estamos ya en un año político.
año electoral, perdón. Faltan meses ya para que termine casi que este periodo, porque es año y medio, ¿no? Así es. ¿Qué va a pasar con el ingeniero Roberto Cuero el próximo año? ¿Va a ir nuevamente a la asamblea? Mira, eso va a depender de mi movimiento. Si me preguntas a mí particularmente, mira, tal vez por mi formación académica, hay gente que dice, no, este man parece abogado, este pan. Y yo no soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy de hacer. ¿Sí? Tal vez hablo como abogado, pero a mí me gusta hacer, yo soy más ejecutivo. Su esposa es abogada, ¿no? Ya que es abogada, si mi esposa es abogada. Yo soy un abogado por omis. Aprendido también. He aprendido. No soy abogado, pero duermo con una de hace 15 años. A lo que me refiero es que el ámbito de la asamblea es un ámbito donde es más complicado la velocidad de acciones, ¿sí? La practicidad de acciones. Se requiere consensos, hablar, conversar con el uno, con el otro. Yo soy más de hacer. No es una experiencia 100% desagradable, ¿no? Estar en la asamblea. Al contrario, es una experiencia enriquecedora, digamos que he aprendido, ¿no? Me he codiado con personas que tienen mucho más conocimiento en la parte legislativa, etcétera, etcétera. Son cosas que uno aprende, ¿no? Pero habría que evaluar más adelante. No corresponde a mí. Se hará evaluaciones por parte del movimiento. Ojalá la vida me ponga en algún otro andarivel, ¿no? Un andarivel donde pueda servir de mejor manera. Veamos qué pasa más adelante, pero si me preguntas a mí, oye, quisiera repetir, honestamente le digo, sinceramente, digo, Jaime, prefiero estar en otros espacios donde pueda servir de manera mejor al país. ¿Cuál debería ser el perfil del próximo presidente de la República, ingeniero Cuero? Mire, aquí los politólogos tienen un desafío, ¿no? Los movimientos políticos y los partidos políticos tienen un desafío. Si usted me pregunta a mí, yo creo que hay que romper los esquemas, definitivamente. Yo creo que aquí, eventualmente, quien podría tener una posibilidad, como hemos venido viendo en estos últimos años, es justamente el que menos se cree, el que menos se espera. Hay que buscar esos perfiles, un perfil es de un outsider o una persona que pueda generar empatía con varios sectores, una persona que pueda generar, digamos, la vía para construir ese gran acuerdo nacional que se requiere. Los ciudadanos, el país, el sector productivo, las madres de familia, los jóvenes. ¿Alguien que venga del pueblo? Puede ser alguien que venga del pueblo, ¿no? Yo hay un comentario, digamos, en función de una locución que vi el otro día, escuché el otro día, decía el presidente Noboa, justamente, me refiero a él categóricamente, decía, no se necesita ser pobre para entender la pobreza, solo se necesita ser empático. Bueno, sí. Para mí, Jaime, si usted me pregunta, aquella persona que no ha sentido el hambre difícilmente va a poder entender el hambre. Oiga. Una persona que no ha sido pobre difícilmente va a poder entender la pobreza. ¿Sí? Una persona que no ha sentido frío, imposible que pueda entender lo que significa el frío. Entonces, son eventualmente palabras que se adquieren para tratar de generar empatía con las personas, pero en el fondo no es real, es solamente discurso. Para poder entender la pobreza, Jaime, para poder entender la pobreza, para poder entender el hambre, hay que haber sentido el hambre. Y más posibilidades tiene una persona que venga desde esos espacios para poder entender al pueblo. Lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, ¿sí? Aquí en el país, la posibilidad de que alguien que venga arrastrando experiencia, que venga arrastrando todas estas vicisitudes que eventualmente le puedan haber servido o le sirva para formarse, puede generar desde el punto de vista un cuadro que pueda resolver problemas del país. Alguien me dice, pregúntele cuántos votos se necesita para destituir a la fiscal. 70 votos. Mayoría simple, ¿no? Sí, 70 votos. ¿Y si hay los 70 votos? Esperemos que sí. Esperemos que haya los socialcristianos se han pronunciado, han dicho que no. Ellos han dicho que no. No ponen los votos. Tendrán sus razones, ¿no? Hay que seguir cabildeando. ¿Para cuándo está previsto el llamado a juicio? Así como vamos, esto se llevará a cabo entre 3-4 meses más. 3-4 meses más. Sí, 3-4 meses más, dependiendo de más o menos cosas. Y todavía hay mucha agua que correr bajo el puente, ¿no? Entiendo que sí. Hay estos casos que están en marcha ya, ¿no? Metástasis, Purga.
No sé qué más aparezca, sinceramente le digo, pero lo de fondo, La Jaime, muerte de Rubén Cherres eso está ahí, está durmiendo. quietecito, ¿no? Es lo que yo le decía hace un momento que hablábamos, eso está ahí quietecito. Caso Villavicencio, la explotación de los teléfonos. Esto es una novela, o sea, esto es un asunto de novela, sinceramente. Deberían de explotarse esos teléfonos, ¿verdad? Claro que sí, pues todo, todo. Hay que investigarse todo. Ujú. No, la misma muerte de estos supuestos autores materiales, esta desaparición o no del famoso invisible, o sea, son cosas que rayan en novelas, Jaime. Ingeniero, quiero agradecerle por... A usted, Jaime, mucho gusto. Nuevamente lo felicito por sus instalaciones, por consolidarse ya, estar consolidado en la retina del ciudadano ecuatoriano y de varios países que también lo ven afuera como un medio serio, un medio alternativo, que ya compite con los medios corporativos, Jaime. Bueno, pero por eso nos atacan ahora, ¿no? Eso es como el fruto del árbol que más fruto produce, es el que más pedradas recibe. Pero así es la vida. Gracias, ingeniero Roberto Gracias Cuero. a usted, Jaime. Buen día. El ingeniero Roberto Cuero, asambleísta de la Revolución Ciudadana.